Comienzo a grabar. Listo. Bueno, primero que todo, pues darles la bienvenida a este nuevo semestre que comenzamos. Mucho gusto, mi nombre es Luis Eduardo Reyes. En esta oportunidad, pues vamos a mirar algunas temáticas del curso de cálculo integral de aquí de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, ¿no? Estos son espacios pues para trabajar algunos puntos, no necesariamente los mismos de las guías, pero sí que tengan como una idea y sobre todo pues pregunten si tienen alguna duda al respecto. ¿Me están escuchando bien hasta allí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces, por cada unidad, por lo general voy a hacer dos CIPAs. Entonces, esta va a ser la primera CIPA de la unidad 1. Dentro de 8 días comenzamos o hacemos la CIPA de la unidad 2. Esto pues teniendo en cuenta la unidad 1 del concepto integral, ¿no? Y más o menos pues vamos a tener unas 7 CIPAs en este semestre. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta allí? No, señor. No, señor. Bueno, entonces el día de hoy les voy a compartir algunos puntos y pues también la idea es que me ayuden pues para la resolución de los mismos. Y tienen que ver con los siguientes. Me confirman sí. Un momento. ¿Me confirma si lo están viendo? ¿Están viendo la Sí, pantalla? Sí, señor. Listo, entonces tenemos aquí dos ejercicios relacionados a la parte de la integral indefinida. Ya les voy a comentar un poco sobre qué es la integral indefinida y qué es la integral definida. Voy a colocar este punto aquí para que lo vamos viendo. El primero tenemos este, ¿no? Este que tenemos aquí. Algunos puntos a tener en cuenta. Cuando yo no tengo aquí numeritos, cuando yo no le pongo aquí, por ejemplo, ni 2 ni 3, ¿sí? En este caso se trata de, o como lo tengo allí, se trata de una integral indefinida. ¿Listo? Integral indefinida. En algunos momentos ustedes pues tienen que utilizar algunos métodos de integración pues para resolver algunas de esas integrales indefinidas. Sin embargo, pues para este caso particular, lo que nosotros o lo que pueden hacer ustedes, incluso para muchas de esas integrales, es reescribir. ¿Reescribir qué? El integrando. El integrando, pues sencillamente es algo que, o lo que está adentro de esta integral. ¿Listo? Este de X también es un concepto bastante importante porque me dice con respecto a qué variable yo debo integrar. ¿Sí? Yo no puedo decir que de X y acá colocar todo en Y, ¿sí? Porque obviamente, pues, me está diciendo que yo tengo que integrar con respecto a X y no con respecto a Y, en ese caso. Entonces, obviamente, pues, todo va a estar relacionado con X, en este caso, la variable como tal, ¿no? Y bueno, ahí también estamos viendo que se trabaja en una sola variable. Esos son algunos puntos que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? A la hora de integrar. Además de eso, el producto o el resultado, pues, de la integral indefinida es una familia de curvas. Y cuando yo hablo de que es una familia de curvas, sencillamente estoy diciendo lo siguiente, que en cierta manera, cuando yo resuelvo esa integral, tengo que tener en cuenta la constante de integración. ¿Sí? Eso para el caso de la integral indefinida. Para el caso de la integral definida es un poco diferente, ¿no? Porque el resultado de la integral definida ya es un número, ¿no? Es un número y por lo general se asocia a un área bajo la curva o un área como tal, ¿no? Entonces, aquí, yo sé que en el resultado tengo que colocarle este más c, pues para incluso denotar que eso se trata de una familia de curvas.
¿Listo? Algunas cosas también importantes y dos propiedades que ustedes inclusive van a utilizar muchísimo. Digamos que la primera va a ser la de integral de k por f de x. Esto de manera general, ¿no? Entonces k es una constante, ¿no? F de x puede ser una función que relaciona a x como variable, ¿no? Y el de x, pues yo sé que es con respecto a esa variable que yo tengo que integrar. Cuando tengo ese tipo de cosas, sencillamente yo puedo decir lo siguiente, que puedo sacar esta k o esa constante afuera de la integral y cuyo resultado pues me va a quedar k integral de f de x de x. Esta es una primera propiedad que es bastante importante y que nos sirve inclusive para reescribir ciertas pues integrales como tal, ¿no? Integrales indefinidas, ¿no? Y la segunda es la integral de f de x, más o menos, porque pues obviamente sirve como tanto para más como para menos. F de x más o menos g de x va a ser igual a la integral de f de x más la integral de, o menos, g de x, ¿no? Entonces, la integral de una suma es la suma de las integrales. Esta es otra propiedad bastante importante, ¿sí? A la hora de hacer esas integrales indefinidas. O con realizar, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, integral de f de x por g de x, ¿no? Porque en este caso yo no puedo decir que esto es la integral de f de x por dx por la integral de g de x por dx. O sea, yo no puedo decir que esto es igual, ¿sí? De hecho, la única propiedad que me dice eso involucra tanto la suma como la resta, ¿sí? No me dice nada de la multiplicación o incluso de la división, ¿no? En ese caso. Sí existe no una igualdad, pero sí existe una inecuación en ese caso, ¿no? Que pues muy seguramente puede involucrar menor igual o menor como tal, ¿no? Sin embargo, pues aquí no nos interesa tanto pues meternos con inecuaciones, ¿no? ¿Listo? Bueno, ya volviendo al caso de la integral que nos compete, que en este caso es la integral de 10 por coseno de x sobre seno cuadrado de x, pues sencillamente lo que yo les acabo de decir es que yo puedo reescribir, ¿no? Para estos integrales uno por lo general lo que debe es reescribir. Y puedo utilizar en este caso la primera propiedad. Miren que este 10 es una constante, ¿sí? Que de hecho pues está multiplicando. Otra cosa sí, a ver, me pondría a pensar si apareciera, por ejemplo, esto, 10 más coseno de x, por ejemplo. Entonces, este 10 lo puedo sacar afuera de la integral y me va a quedar 10 integral de coseno de x sobre seno cuadrado de x por dx. Listo, ahí utilicé la primera propiedad. Aquí me va a quedar entonces 10 coseno de x. Denme un momentico. Yo conecto esto. Bueno, entonces aquí puedo utilizar para la reescritura varias cosas, ¿no? Entonces, yo podría utilizar lo siguiente. Coseno de x sobre seno de x, ¿no? Tengo seno al cuadrado de x, entonces podría yo decir coseno de x sobre seno de x por 1 sobre seno de x por dx. ¿A qué es igual coseno sobre seno? ¿Quién me dicen? Tangente. ¿Tangente?
¿Cómo es la pregunta, tutor? ¿A qué es igual coseno sobre seno? A tangente. ¿Tangente? ¿Seguro? Sí, señor. Cotangente. Ajá, cotangente. Cotangente de X. ¿A qué es igual 1 sobre seno de X? Secante. No, cosecante. Ah, exacto, cosecante de Cosecante. X. ¿Sí? Ahí yo hice una reescritura del integrando, ¿no? Lo que yo les estaba comentando en un principio, ¿no? ¿Eso para qué? Pues para que me permita a mí realizar la integral. Aquí sencillamente podría utilizar algunos métodos de integración, pero pues todavía no nos compete mucho eso, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer o lo que pueden ustedes pues justificar por el resultado de esto es utilizar una tabla de integrales. Esa tabla de integrales pues ustedes las pueden encontrar en pues incluso en el buscador o en alguna parte, alguna cuestión de esas, sencillamente pues para encontrar una tabla de integrales sencilla. Si no encuentran una tabla de integrales, entonces me comenten y yo se las puedo proporcionar. Hay una integral en una tabla de Tutor, qué pena. integrales. Dime. Qué pena, tutor, una pregunta. Ahí en lo que está escrito, lo que está en azul, su merced dijo que es algo que no se debe hacer o que no se puede hacer. Ujú. Sí, O sea, eso no es válido, ¿cierto? sí, eso no es válido. Sí, o sea, Vale. decir que eso es Ok. igual. Por eso lo coloqué allí como diferente, ¿no? O sea, ustedes no pueden decir que si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado por e a la x, por ejemplo, ¿sí? Porque aquí me estaban hablando de dos funciones con respecto a x, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese esto, pues yo no puedo decir que esto es integral de x al cuadrado por la integral de a la x, ¿sí? Porque no hay ninguna propiedad que me diga que eso es válido. A eso es a lo que me refiero. Ya ustedes en los métodos de integración, pues ya, o cuando veamos la parte de métodos de integración, pues ya miran que sencillamente yo tengo que aplicar un método de integración para ese caso específico. Bueno, volviendo otra vez a nuestro problema, entonces podemos ver una tabla de integrales. En esa tabla de integrales aparece una integral que dice cotangente de x por cosecante de x por dx es igual a menos cosecante de x, y hay que acordarse que tenemos que colocarle la c, por lo que ya les dije, ¿no? Porque estamos hablando de una integral indefinida. ¿Listo? Y listo, ahí ya encontramos, o podemos decir a modo de conclusión, ¿no? Entonces, por lo tanto, la integral de 10, bueno, aquí nos está faltando algo, aquí falta el 10. La integral de 10 coseno de x sobre seno cuadrado de x por dx, pues va a ser igual a menos 10 cosecante de x más c. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta que la respuesta está bien hecha? ¿Alguien sabe? ¿GeoGebra? Y además de eso, Se deriva el resultado, ¿no es? ajá, entonces lo que yo puedo hacer es derivar, ¿sí? Porque la derivada y la integral, digámoslo así, son procesos inversos. Esto porque hay un teorema, el teorema fundamental del cálculo, que me garantiza precisamente ese proceso inverso que estamos aquí hablando, ¿no? Entonces, otro proceso inverso, ¿qué me dice? Otras operaciones inversas que ustedes conozcan. Potenciación y radicación. Entonces la potenciación y la radicación también podría ser pues ese proceso inverso que yo estoy hablando. Lo mismo pasa con la parte de la derivada y la integral. Entonces, sencillamente cuando yo quiero ver
o quiero comprobar el resultado, pues lo que yo necesito es derivar el resultado de la integral que yo obtuve, ¿no? Entonces, allí, eso para que lo tengan en cuenta. Y esto, pues como yo les acabo de decir, me lo garantiza el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta? Tutor, una consulta. Siempre que esté estipulado en la ecuación que es constante de x, hay que colocar al final constante de x, ¿cierto? ¿O no es así? Cuando yo tengo una integral indefinida, ya les comenté algunas características de la integral indefinida, ¿sí? Cuando yo tengo una integral indefinida, sencillamente tengo que tener en cuenta que el resultado tiene que estar acompañado de esta constante de integración, ¿sí? Y eso lo tengo que tener en cuenta. Ya no tanto en la definida, ¿sí? Porque en la definida es un poco diferente, ¿no? La definida, por ejemplo, me dice la integral de 2 a 3 y aquí me dice una función, ¿sí? De hecho, cuando tengo estos numeritos arriba y abajo de la integral, estos numeritos se llaman límites de integración, ¿sí? No el límite como ustedes lo veían en cálculo 1, ¿no? En cálculo diferencial, sino que es como esto, como un intervalo, ¿sí? Que a eso también pues le llamaban límites del intervalo o en este caso pues otros los podemos hablar como límites de integración, ¿no? Entonces allí cambia un poco porque ya no le coloco netamente el más c, ¿sí? Sino que aquí yo sé que es un número, el resultado, ¿sí? Esas son las diferencias como sustanciales entre una integral indefinida y una definida, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos hablando, pues, en este caso de la integral indefinida, ¿no? Porque yo sé que está asociado a una familia de curvas. Listo, profe, gracias. Ujú, listo. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta lo que hemos visto aquí, ¿cómo podremos entonces integrar esta, eh, pues esta integral, esto que tenemos aquí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes en este caso dentro de lo que podemos hacer? Entonces yo ya sé pues que tengo una integral indefinida, ¿no? Eso pues obviamente es trivial en cierta forma, ¿no? O sea, ya es algo que ya lo sabemos de antemano. ¿Listo? Ya sé que es una integral indefinida y al saber que es una integral indefinida, entonces sé que tengo que colocarle al final el más c, ¿no? Es la constante de integración. Otra cosa que podría hacer es reescribirlo, lo que yo acabo de decir. ¿Cómo podemos reescribir allí el integrando? ¿Cuál es el integrando? El integrando es todo lo que está adentro de la integral. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Aplicar la primera propiedad de la suma y la resta. Ajá. Pero ¿qué nos decía acá? Que son dos funciones, ¿no? Nosotros la tenemos aquí. Yo tengo una función que depende de x y otra función que depende de x. Eso teniendo en cuenta que yo voy a integrar con respecto a esta variable. ¿Cuáles serían las dos funciones acá? Para este caso, para este ejercicio. ¿Será que es 3e a la 2x? 3e y 2e. Sería 9 a la X. ¿9? ¿9 por qué? No, 9 creo por que E a la X. 3e, 2 a la x. ¿Será que nuestra función 3e a la 2x es la función que estamos hablando en la propiedad que les acabo de mostrar? ¿Y el 5e a la 2x no tiene nada que ver? Ah, bueno, es para trabajar con la propiedad Esa es la doble, misma, esa es la ¿verdad? misma, es la misma. ¿En la misma? Dime,
Breiner, creo que me habló. Sí. Sería para trabajar con la propiedad que está en la parte de arriba, la número 1. Sí. X. Ujú. Entonces sería 3e 2x. Ujú. Entonces, aquí hay una cosa bastante importante, muchachos. Y aquí obviamente está la cuestión de los presaberes o el cuestionario de presaberes que ustedes pues resolvieron, ¿no? Primero que todo, miren que yo tengo una división, ¿no? Y pues muy seguramente pues necesito reescribir el integrando, como ya lo comenté. Entonces, ¿cómo lo podemos reescribir? Sencillamente, pues, como ese divisor, esa parte de abajo, ese denominador, pues está involucrando los dos términos en la parte de arriba, pues hay una propiedad de la división o de las fracciones en que dice que, pues yo puedo repartir a ambos términos, ¿no? Como tal. O sea que esto que tenemos aquí, yo puedo escribirlo como 3e a la 2x sobre 5e a la 2x más 2e a la 3x sobre 5e a la 2x por dx. ¿Listo? Eso porque pues hay una propiedad que me dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando uno tiene un denominador común para sumar dos fracciones? Perdón, aquí sería común. Cuando yo tengo una cosa de estas, el denominador es común, ¿no? En estas dos fracciones. Entonces, ¿qué pasa allí? Se deja el Se mismo deja de... el mismo. Se deja Suman el los mismo numeradores. denominador y se Y suman los se suman numeradores. los numeradores. Exactamente. Entonces, lo mismo está pasando acá, lo que pasa es que lo estamos haciendo de aquí para acá, ¿no? En ese caso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué podemos más hacer allí, muchachos? ¿Se puede simplificar el primer término? Ajá, ¿cómo se puede simplificar? Quedaría solo 3 sobre 5. Ajá, entonces sería Cancelando 3, los valores iguales. entonces sería 3/5, ¿no? Porque aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tanto aquí como acá, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué pasaría con el otro término? ¿Cómo me quedaría? 2 es Y sobre 5. 2/5 por e a la x, ¿no? Sí. ¿Sí? Y esto por dx, ¿no? Listo. Entonces, allí podemos aplicar esa propiedad, la segunda, la de la suma, ¿sí? La que acabamos de mirar, la de la integral de la suma de las integrales. Entonces, me va a quedar como integral de 3/5 por dx, ¿sí? Más la integral de 2/5 por e a la x por dx. Listo. ¿Qué pasaría o cómo podemos realizar entonces la primera integral? Necesitamos realizarlas ambas, ¿no? Esta de aquí, esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. ¿Cómo podemos resolver la primera parte? Profe, ¿por qué en la segunda le quitaste a la E el 3x? ¿Por qué hace solo x? ¿En qué parte? ¿Aquí? En el signo sería ¿Ahí? 3x también. Sí, señor. Bueno, digamos en... No, porque es que aquí tenemos, ¿qué pasa cuando yo tengo esto? X a la 3 sobre x al cuadrado. ¿Cómo simplifico eso? Sí, ya. Te restan los exponentes. El resto, entonces, como queda Tengo uno, no se pone el número. tengo la misma base, se restan los exponentes. ¿Cuál es la base acá? X. X. La base aquí, en el ejercicio de nosotros. Ah, La E. la E. Sobre X. La E. O sea que en ese caso la E es la base para nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, en vez de X, E a la 3X sobre E a la 2X? ¿Qué pasa allí? Se deja la misma base, se resta los exponentes. ¿Cuánto me da 3X menos 2X? X.
X, que es lo que tenemos aquí, ¿no? E a la X. ¿Listo? Profe, ¿podría de pronto repetir un poquito lo de la propiedad que utilizamos? De pronto devolverse un paso. A ver, la propiedad que utilizamos en este caso, ay, perdón. Listo. La propiedad que utilizamos fue la que tenemos acá, ¿no? La segunda, la que coloqué aquí. ¿Sí? Entonces tenemos la integral de una suma y la suma de las integrales. Aplica tanto como cuando yo tengo más como también cuando tenga menos, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Ok, ya. Esas son las dos que yo tengo que tener en cuenta cuando tengo una constante y cuando tengo una suma. Por eso les hablé en este caso, porque pues muchas veces a veces los estudiantes dicen que pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y eso no es verdad. Solamente se aplica para la suma o la resta, ¿no? No me habla nada de la multiplicación, ni de la división, mucho menos, ¿no? Entonces, acá, cuando yo hice eso, cuando estábamos simplificando toda esta parte, miren que tengo la integral pues de esa suma, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que va a ser la suma de las integrales, o sea que yo puedo como dividir la integral a todos esos términos que tenemos allí, que fue lo que yo hice acá, ¿no? Lo que yo hice aquí en este aspecto, ¿no? Entonces, Sí. todavía no he resuelto la integral porque sencillamente todavía nos falta pues resolver la primera integral, que la denotamos así, y esta segunda integral. Aquí les va a servir bastante la tabla de integrales, ¿no? Sencillamente pues para ver esas integrales como fáciles como tal. Sin embargo, hay algunas cosas que también me van a servir, y es lo que yo les acabo de decir de la parte el proceso inverso de la derivada y la integral. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes saben alguna derivada? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería a ver, pongámosle, la integral de x al cuadrado? A ver, pongámosle así. ¿Cuál sería la integral de 2x? En este caso, a ver, teníamos que hablar de x al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Ustedes la tienen así. La derivada con respecto a la variable x de x al cuadrado, ¿a qué es igual? Entonces va a ser igual a 2x. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Teniendo en cuenta lo que les acaba de comentar, ese proceso inverso entre derivar e integral. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen la integral de 2x por dx, ¿a qué va a ser igual? Pues a x al cuadrado, ¿no? Más la constante de integración, porque estamos hablando de una integral indefinida. ¿Listo? Otra cosa importante. O por ejemplo, otro ejemplo, la derivada del coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno? Seno. Seno de x. ¿Eso qué quiere decir? Que la integral del seno de x por dx, ¿a qué tiene que ser igual? A coseno de x. A coseno de x más c. ¿Listo? Otro ejemplo. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de e a la x? ¿Cuál es la derivada? X. Es ella misma, ¿no? E a la x. ¿Cierto? O sea que la integral de e a la x por dx, ¿a qué va a ser igual? A e a la x más c. ¿Listo? Entonces miren que incluso ahí la única función que pasa eso es esa función e, ¿no? E a la x, ¿no? Que la de tanto la derivada como la integral es ella misma. ¿Sí?
Eso también yo lo puedo utilizar, ¿no? Lo que yo les acabo de comentar. Ese proceso inverso entre derivar e integrar, ¿no? En ese caso. ¿Listo? Entonces, volviendo otra vez, coloquémosle aquí. Volviendo otra vez a lo que estábamos haciendo, integral de 3/5 de x más integral de 2/5 e a la x por dx. ¿A qué vendría siendo igual entonces? ¿Cómo resolvemos estas integrales? ¿Cómo resolvemos esta primera integral? Sería 3/5 de x por c. ¿Por c? Más c, más c, más. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto qué es? Profe, un número, la integral de todo número es 0, ¿no? La derivada, perdón. La derivada de un número es 0, sí, pero la derivada, ¿no? No la integral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Aquí podemos utilizar esa propiedad que les acabo de comentar, ¿no? O sea, la primera, dentro de las dos propiedades que vimos aquí, la primera me va a servir, ¿no? Entonces, este 3/5 es un número, es decir, que es una constante. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Qué podemos decir al respecto? Pues que este 3/5 se puede sacar afuera de esta integral, ¿no? O sea que me quedaría 3/5 integral de 1 por dx, ¿sí? O también lo podría escribir así, ¿no? 3/5 integral de dx, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo derivo x? ¿Cuánto me da el resultado? 1. 1. O sea que la integral de 1 por dx, ¿a qué es igual? A x. A x más c. ¿Sí? O sea que esta primera parte, ¿cómo me queda? Quedaría como 1 de... No, se quedaría como x más c. 3/5 de x va a ser igual entonces a 3/5. Miren que este 3/5 lo estamos llevando, ¿no? 3/5 de x más c. ¿Listo? ¿Hasta allí algún problema? Tengo una duda, ¿qué significa esa c? La constante de integración. Ah, ok. Bueno, entonces, Profe, pero digamos en un ejercicio real, ¿esa C qué valor vendría a ser? No podría poner un ejercicio para entender. es En que esa miren, lo parte que que estoy un pasa es poquito que, confundido. miren lo que pasa, bueno, vuelvo a hacer otro paréntesis aquí. Yo les comenté, les acabo de comentar de que la C se asocia precisamente a la integral indefinida, ¿sí? Entonces, coloquemos esta, por ejemplo, derivada de x al cuadrado. Aquí hago otro paréntesis. Derivar, integrar. Entonces, tenemos x al cuadrado y 2x, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Según lo que incluso estamos haciendo, la integral de 2x por dx, ¿a qué es igual? 2x más c. A x al cuadrado. Lo acabo de decir, Ok. ¿no? A x al cuadrado, ¿no? Se supone que esto, pues tendría que tener la c, porque precisamente lo que yo estaba mencionando de que, como es una integral indefinida, pues tengo que tener en cuenta que esto es una familia de curvas, ¿sí? Y por lo tanto, pues tiene que tener esa constante de integración, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaría si yo derivo x al cuadrado más 1? ¿Cuánto me da? X al cuadrado más c, otra vez. 2x. Ah, Estoy hablando de la derivada, ¿no? ¿Qué pasaría si yo derivo x al cuadrado más 2? ¿Cuánto me da?
2x también. 2x. ¿Qué pasa si yo derivo x al cuadrado menos raíz de 5? Siempre va a dar 2x porque bueno, aquí sí se aplicaría la de que toda integral derivada de un número es 0. Entonces, ojo, ¿no? Porque es que aquí puedo coger cualquier número, ¿sí? Y siempre vamos a tener el mismo resultado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la integral de 2x por dx, ¿será que es x al cuadrado más 1? No, puede ser cualquier número. Puede ser cualquier número. Entonces, por eso yo sé que aquí tiene que ser más c, porque c es una constante. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, yo sé que estas integrales indefinidas siempre van a involucrar esta constante de integración. De la misma forma, ¿no? Entonces, por eso yo sé que le tengo que colocar más c. En ese caso, porque estoy hablando de que esto es una familia de curvas. Miren que este x al cuadrado más 1, ¿qué pasa? Eso es una parábola hacia arriba, ¿no? Algo así. La más 2, más arriba. La de menos raíz de 5, más acá, ¿no? Entonces, esto puede ser infinito, ¿no? O sea, puede ser muchas constantes, ¿no? Pueden ser así, puede ser así. Y por eso yo digo que eso es una familia de curvas. ¿Listo? Bueno, cierro paréntesis allí en ese caso, ¿no? Bueno, siguiendo otra vez con el ejercicio, ya hicimos esta primera parte, ¿no? Hicimos esta primera parte. Falta la segunda parte. Esta es la segunda parte. Es la de 2/5 e a la x de x. Integral de 2/5 e a la x de x. ¿A qué sería igual entonces? ¿Qué podemos hacer allí? Aplicar la primera propiedad de sacar La constante, exacto. Entonces sería 2/5 integral de a la x de x. ¿Qué más? ¿Cómo podemos resolver la integral? Esa integral de a la x. Es e a la x, ¿no? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Pues nos acaba de decir que es la misma, ¿no, profe? E a la Ajá. x. Entonces, de hecho, ya lo habíamos X más comentado, C. ¿no? Que es la Sí, misma, ¿no? señor. E a la x más c. Más C. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué? Tutor, una pregunta. Dime. ¿Ese 2/5 no me queda negativo? ¿Por qué? Porque primero lo saco y luego, bueno, no sé, usted en el primer ejercicio de menos de 10 lo puso negativo. ¿Dónde lo puse en negativo? El primer ejercicio. Ah, el primer ejercicio. Ah, sencillamente porque la integral, esta integral de aquí, o sea, la integral de aquí es menos cosecante de x. ¿Sí? Si tú miras la derivada de cosecante, ¿cuál es? Pues menos cotangente por cosecante. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, por eso va a ser menos allí. Acá no, porque pues no nos compete esa parte, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar integral de 3 e a la 2x más 2 e a la 3x sobre 5 e a la 2x por dx. Entonces, esto va a ser igual a, por acá nos dio en la primera parte, 3/5 de x. 3/5 de x más 2/5 e a la x más la constante de integración. ¿Listo? Y ahí ya tenemos el resultado, ¿no? Una cuestión importante aquí, muchachos. Cuando yo resuelvo la integral, pues yo no necesito seguirle colocando los símbolos de integral, ¿no? Porque al colocarlo así, estaré diciendo que sigo integrando, ¿no? O que no he encontrado la integral, ¿no? Entonces no hay necesidad de colocarle ese símbolo de integral, ¿no? Cuando ya lo he resuelto el ejercicio, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que está bien hecho? Pues derivando el resultado, ¿no? O sea, derivando
esto que tenemos aquí. ¿Listo? Realicemos el proceso, doctor, por favor. Tutor, podríamos hacerlo. Ya. Entonces, aquí me quedaría. Tenemos que derivar con respecto a qué variable. X. A X. ¿De qué? De 3/5 X más 2/5 e a la X más C. ¿Alguna propiedad que me sirva a mí en el caso de derivadas para la suma? Algo muy parecido a la que vimos de integrales, ¿no? Entonces, de derivada con respecto a X de 3/5 de X más derivada con respecto a X de 2/5 e a la X más la derivada con respecto a X de C. Esta derivada con respecto a X de C, ¿a qué es igual? A 0. A 0, ¿no? Entonces, ahí de una, ¿no? Ya sé que eso es 0. La derivada de 3/5 de X. Esta primera derivada, ¿a qué sería igual? A 3/5. A 3/5. ¿Cuál es la derivada de 2/5 de e a la X? 2/5 de X. 2/5 e a la X. Ah, sí. ¿Listo? Entonces, Sí. ¿qué podemos hacer? Pues para precisamente este resultado, se me parezca a esto que tenemos aquí. Pues sencillamente puedo coger y decir 3e a la 2x sobre 5e a la 2x más 2/5. Esto ya inclusive lo acabamos de hacer. E a la 3x sobre e a la 2x. ¿Sí? Es la misma reescritura, ¿no? La misma reescritura porque como yo sé que esto de aquí es lo mismo que tenemos acá, entonces es válido hacer esa parte. Y Ya está tengo un simplificado. denominador, y tengo un denominador común, entonces me va a quedar 3e a la 2x más 2e a la 3x sobre 5e a la 2x. ¿Sí? Entonces ahí ya me doy cuenta pues que está bien lo que dice, ¿no? Vale. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, señor, ninguna pregunta. Hagamos un último ejercicio y terminamos allí por este día de hoy. Propóngame uno. Pregunta. Dime. Una pregunta. ¿Usted nos comparte esta grabación? Sí, claro. Ok. Propongan un ejercicio. Uno que hayan visto en la guía o algo así. Bueno, sencillo. Cuando trae el pi, ¿Cómo? cuando digamos el ejercicio, en la guía tenemos un ejercicio que nos trae el pi. Entonces dime cómo es el ejercicio. Es seno de pi sobre 2. ¿Seno de qué? Más Seno de pi sobre... Seno de pi sobre 2 más 3 sobre x. Sí, dx. ¿Así? El pi sobre 2 va entre paréntesis, doctor. Seno de pi medios más 3 sobre x de x, ¿así? Correcto, sí, señor. ¿Así está bien? ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer dentro incluso de las propiedades que acabamos de mirar? O de tener en cuenta. Sacar el seno afuera. ¿El seno será que es una constante? No, no se puede. Hay que sacarle la derivada del seno. ¿La derivada del seno? ¿Por qué?
Pues sí se puede, ¿no? O sea, Aquí, ojo, que estamos hablando netamente de las integrales, ¿no? O sea, estamos hablando de las integrales. Las derivadas yo las puedo utilizar precisamente pues, para comprobar el resultado, ¿no? o sea, todavía no se ¿No pueden tocaría usar hasta coger que... el pi medios? ¿Cómo me dices? Perdón. Piso ¿No tocaría sobre coger el pi medios? Entonces, hagámoslo paso por paso. Ya les mostré dos propiedades. ¿Cuál de esas dos propiedades podemos utilizar para este caso? La segunda. La segunda. La segunda. Porque hay una... Porque incluso estamos involucrando una suma, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual entonces? Según la propiedad. A la integral de seno de pi medios por x, perdón, por dx, ¿no? Seno de pi medios por dx más la integral de 3 sobre x por dx. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que hacer las dos integrales que tenemos allí pues para resolver todo, ¿no? ¿Qué pasaría entonces con este primer integral? ¿Qué proponen ustedes, muchachos, para resolverlo? Despejarlo de paréntesis. ¿Despejar? Despejarla más C. Les pregunto, muchachos, ¿qué es pi? Es un decimal. 3.14. Ajá, 1592 y un poco de números, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa si ese número lo divide entre 2? Sigue siendo un número. Pues sigue siendo un número, ¿ah? Como creo que 1.57 y algo. Ajá. Entonces, cuando yo le saco seno a ese número, pues sigue siendo un número. Entonces, ¿qué es eso? Ese es seno de pi medios. Constante. Es una constante. Ajá. Si aquí hubiera una X, pues cambia un poco la cosa, ¿no? Pero como es así, entonces sencillamente, pues el seno de pi medios es una constante. Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Pues puedo sacar ese seno de pi medios afuera de la integral. Y me va a quedar una cosa así, 1 por dx. ¿Sí? Sí, señor. Esta integral de 1 por dx la acabamos de hacer. ¿A qué es igual? Seno de pi medios. ¿A qué es igual la integral de 1 por dx? La acabamos de hacer. Más C, le faltaría. ¿Más c? 2x. ¿No debe ser x? La integral de 1 por dx es x. ¿Sí? Más c. ¿Sí? Esa la acabamos de hacer anteriormente, ¿no? Listo. Esta es la primera parte de la suma de que tenemos acá, ¿no? Listo. Ahora hagamos esta otra, la 2. Bueno, coloquémosle aquí. 1. 2. Integral de 3 sobre x por dx. ¿Qué podemos hacer allí, muchachos? Utilizando las propiedades. Se pasa al otro lado el 3 sobre x. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer allí, muchachos? ¿Cómo me quedaría? Sacar la constante primero. Ajá, entonces sería 3. ¿Y cómo me queda entonces el integrando? 1 sobre x por dx. 1 sobre x por dx. Ajá, exacto. ¿Listo? Aquí viene la cuestión, o una cuestión que podemos hacer. Otra vez. Ahí se puede aplicar una regla de integración. Sí, pero no hay tanta necesidad. ¿No? Otra vez el proceso inverso de integral. Entonces les pregunto, muchachos, ustedes que ya saben derivar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo x? ¿Cuál es la derivada de logaritmo x? X más la constante.
La derivada. Ah, La derivada del logaritmo de x. 1 sobre X. 1 sobre x, exacto. ¿Eso qué querría decir? Según lo que ya Que la acabamos de integral, mirar. que la integral de 1 de x es logaritmo natural de x. Exactamente, entonces la integral de 1 sobre x por dx es igual al logaritmo de x más c, ¿no? Sí, sí. ¿Listo? Entonces, ahí otra vez estamos utilizando ese proceso inverso, ¿no? No siempre se puede hacer así, ¿no? Ojo, ¿no? Porque pues en algunos momentos se puede hacer así y en otros momentos pues tendría que haber una tabla, ¿no? Y en otros momentos pues muy seguramente voy a utilizar un método de integración, ¿no? Lo que pasa es que pues eso ya es temas de la unidad 2, ¿no? Entonces, pues por lo pronto estamos con estas que son relativamente sencillas. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que la integral de 3 sobre x por dx a qué es igual. A 3 logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Ajá, exactamente. Muy bien, listo. Listo, entonces juntemos todas las respuestas. Entonces me va a quedar que esto es igual a seno de pi medios de x más 3 logaritmo de x más la constante de integración. ¿Listo? Sí, señor. Ahí ya tenemos entonces el resultado, ¿no? Y pues ustedes pueden ahí derivarlo pues para saber si efectivamente da lo que necesitamos, ¿no? ¿Alguna pregunta allí? No sé, tú No tengo sé. una pregunta. Sí. Digamos, o sea, me siento un poquito más confundido así, digamos, si puedo usar en el paso anterior de una vez la regla de derivación, sí la puedo hacer, ¿no? Se supone que el resultado va a quedar igual. Sí, pero obviamente aquí lo que estamos es como tratando de mirar, pues, de dónde salen las cosas, ¿no? O sea, pues obviamente tú puedes de una vez decir que la integral de 1 sobre x es logaritmo de x, por ejemplo. Pero como yo sé que eso sale es precisamente porque como yo sé que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pues el proceso inverso, pues, me garantiza esa parte. ¿Sí? Sí, pero pues, o sea, es que en algunas partes hay unos ejercicios un poquito más largos, entonces al mirarlos con las tablas de integración, ya como que me guío más rápido. Se puede decir, ¿no? Ajá. El resultado es igual. Sí, claro. Bueno, aquí una última cuestión. ¿Qué pasaría si tenemos la integral de x al cuadrado? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo podemos decir? ¿O cuál sería el resultado en este caso? ¿Cuál creerían ustedes que sería el resultado? Miren que ustedes, por ejemplo, cuando derivan este x al cuadrado, ¿qué dicen ustedes? ¿O qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo? Ahí se puede utilizar la regla de la potencia, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería? Para derivar. Espera, me perdí. Entonces ustedes dicen, El exponente pasa a multiplicar. entonces el exponente como que baja y queda la x y arriba entonces le tengo que restar 1, ¿no? Sí, ¿Sí? señor. Eso es lo que incluso de manera general se hace, ¿no? Entonces por eso es que ustedes saben que este resultado me da 2x. ¿Sí? Esto acá en la integral pues no se puede hacer, ¿no? O sea, no puedo seguir esa misma cuestión. Sin embargo, yo puedo ahí asociar algunas cuestiones inversas, como ya incluso les comenté, ¿sí? En ese caso. Entonces miren que ahí yo estoy restándole al exponente un 1, ¿sí? En el caso de la integral de x al cuadrado, pues yo podría sumarle un 1, ¿sí? Allí incluso estoy bajando ese 2 a multiplicar, entonces yo tendría que escribirlo como una división. Pero entonces en este caso va a ser 2 más 1. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Y sería X a la más 3. C, ¿no? 3 sobre 3
X a la 3 sobre 3 más la C. constante. Ajá, X a la 3 sobre 3. Entonces miren que, de hecho, si yo derivo esto, ¿cuánto me da? X sobre 3. No, queda... X al cuadrado. X al cuadrado. Ajá, entonces está bien, ¿no? X a la 3 sobre 3. ¿Qué pasaría con la integral de X a la 4 por dx? ¿A qué sería igual? Siguiendo lo mismo. El mismo comportamiento. Entonces le sumo 1, entonces va a ser X a la 5 sobre 5. Sobre 5 más C. Ajá. ¿Qué pasaría con X a la 6? X a la 7 sobre X a la 7 más sobre 7 más C. Ajá. Entonces miren que la que es la regla de la potencia, como me está diciendo, bueno, no sé quién me habló hace un momento. Miren que es muy parecida para el caso de las integrales, ¿no? Entonces, ahí lo que yo hago es sumarle 1, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de manera general, la integral de x a la n, o sea, la integral de x a la n, cuando n es una potencia, un número, pues que ya lo estamos mirando aquí, pues que yo tengo que hacer, pues que yo le tengo que sumar 1 y lo divido entre n más 1. Más C. ¿Sí? Entonces, a eso, de manera general, yo puedo utilizar esa regla de la potencia para el caso de las integrales, ¿no? Entonces, la integral de x a la n va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Esto les digo de una vez porque pues, se utiliza en muchas ocasiones, ¿no? Salvo que, y les pregunto, muchachos, ¿qué pasaría entonces si yo hago esto? X a la menos 1. En teoría Entonces daría por más 0, uno. ¿no? En teoría daría 0 la potencia. Pero pues no Pues sé. supuestamente esto entonces sería que esto, según lo que estamos mirando, entonces sería así, ¿no? Menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que esto me daría 0, ¿no? Y Sí, pues yo no me puedo dividir entre 0, ¿no? No, Entonces, o sea, esta quedaría regla sirve para toda potencia, salvo positiva. el menos 1. Mm, ¿Sí? ¿Por qué? Porque este x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual esta integral? Al La logaritmo natural. del logaritmo de x. Ajá, exactamente. ¿Sí? O sea que esto que tenemos acá, esta regla de la potencia, sirve para cualquier exponente menos para el menos 1. ¿Sí? Entonces aquí incluso ustedes pueden decir integral de x a la menos 2. La misma cuestión. Entonces va a ser x a la X menos 1. 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Sí, 1 más C. Que es lo mismo que x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Sí? Y esto yo lo puedo escribir incluso como menos 1 sobre x. Esa es otra forma de escribirlo. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Tutor, una pregunta, ¿esos ejercicios se pueden comprobar en GeoGebra? ¿O? Sí, se pueden comprobar. Hay una opción que dice integral. Entonces tú le colocas o le digitas en la parte de abajo, le colocas integral. Sin embargo, bueno, habría que mirar si hay para la definida. Creo que sí, para la indefinida, perdón. Creo que sí hay una opción para la integral indefinida, ¿sí? Que lo podrías colocar allí. Porque a veces coloca o sales para colocar los límites de integración, ¿sí? Entonces, como él en GeoGebra aparece el área bajo la curva, entonces, o para calcular el área, entonces él exige de una vez los límites de integración. Pero como aquí estamos hablando netamente de las integrales indefinidas, él tiene que dar como resultado una familia de curvas, ¿sí? Como ya les comenté, no un número como tal.
Entonces, obviamente, pues allí habría que mirar. A mí me parece que se puede hacer, pero sí, se puede hacer. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Que no vaya a ser esa integral de que tenga límites de integración. ¿Sí? Listo, profe. ¿Mm? Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, antes de que Profe, nos una vaya. pregunta. Ujú. En dado caso, digamos que digamos, uno quede enredado en algún ejercicio o algo así, ¿hay algún medio para comunicarse con su merced, aparte de Teams? ¿Has visto si yo te he mandado algún correo? De pronto, ¿has visto de pronto el grupo de Grupo de WhatsApp. Skype o cosas de ese estilo? ¿Me recuerda tu nombre, profe? Pero Luis Eduardo Reyes. Profe, una pregunta. ¿Será que nos podría compartir el enlace del grupo de cálculo en Skype? No importa que no seamos estudiantes suyos. ¿Usted no es un estudiante mío? yo sí. Yo no he Yo verificado también. todavía. Yo también, yo sí. Se supone que yo les mandé la invitación a los estudiantes míos, ¿no? Pues muy seguramente sí. Sí, entonces, en el caso de Brainer, pues sí, me puedes escribir al correo o al Skype o al WhatsApp, cualquier medio pues que necesites, ahí yo te trato de responder a la mayor brevedad posible. Tutor, yo soy Brainer. Brainer sí estoy con usted y tengo Sí, todos los Brainer. grupos. Ajá, sí, bueno. Sí, cualquier cosa me escribes o alguna cosa pues que necesites hacer urgente, pues yo trato de resolverte en la brevedad posible, ¿no? Porque pues yo acá también tengo algunas clases y algunas cosas que hacer a veces. Tutor, de pronto, la próxima CIPAS sería de este mismo tema o ya avanza. No, ya entonces vamos a tratar de mirar la parte 2, lo de las sumas de rima. Sí, para... Y miramos, creo que el punto 3 está asociado a la parte de la definida. ¿Listo? Tengo otra inquietud. ¿Siempre sería los miércoles o va a haber días diferentes? Sí, siempre va a ser los miércoles a la misma hora. Y por este mismo canal de Teams, ¿no? Entonces, pues el enlace es el mismo, ¿no? No me digan que dentro de 8 días, ¿cuál es el enlace? Porque el enlace es el mismo, ¿no? Listo, tutor. Ya lo único que quería, pues, como tú dijiste, nos podría regalar las leyes de integración, porque pues en internet salen La tabla, sí. poco. Listo, entonces en el grupo, y bueno, yo les mando a correo también, les mando una tabla de las integrales más y de las derivadas inclusive, que más se Listo, profe. ajusten. Muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, Ya no- entonces un momento antes de que se vayan, tengo que compartirles esto para que por favor lo llenen. Ahí les comparto. También ya les compartí incluso el link de asistencia. Entonces, esas dos cosas las vamos a estar rotando aquí en este espacio de CIPAS, ¿no? ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pues que estén bien y nos vemos dentro de 8 días. Listo, muchas gracias, Profe, tutor. ¿cuál es el nombre del CIPA? Unidad 1 le puedes colocar. Vale, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, muchachos. Ahí les queda de todas maneras en el chat, ahí en el Teams, les queda todas estas cuestiones. Más tardecito les debe salir la grabación. Entonces, de todas maneras, yo se las voy a compartir. Cualquier cosa, pues estamos hablando. Que estén Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Donde dice programa es
el nombre de, como tal, Lo la que carrera. estudies. Sí, lo que estudies. Ujú. Bueno, hasta luego, muchachos. Hasta luego, tutor, gracias. Profe, una última pregunta.